7:29, nuestro invitado es el exministro de Justicia, Gustavo Adriancén, con nosotros esta mañana. Bienvenido, doctor Adriancén. Buenos días, María Jesús, gracias por la invitación. Bueno, sorprendido quizá porque se ha suspendido la audiencia al expresidente Alan García Pérez. ¿Usted también? ¿Qué ha pasado? Mira, en realidad yo esperaba una diligencia mucho más prolongada. No tanto, porque sabemos que a las 3 de la tarde José Domingo Pérez tenía que estar en estas audiencias que han habido, donde tengo entendido Carguancho iba a resolver sobre el tema de la solicitud de prisiones preventivas, pero algo tan breve. Ahora, la suspensión puede tener muchos motivos. Puede tener como razón principal que el fiscal precisamente tiene que ver temas vinculados a lo que va a ocurrir hoy por la tarde. O si no, pues puede ser algo tan sencillo como que las últimas revelaciones que hemos conocido obliguen a... Lo de IDL Reporteros en relación a estas 35 efectivamente, esto podría significar que... La caja 2 que señala y conocer detalles. Claro. Ya se venía anunciando desde ayer. Entonces, esa puede ser una de las razones que hayan motivado a que el fiscal haya dicho, bueno, hay nueva información, suspendamos, ¿Podría tener que ver la tema. Suspensión con esto? Sí, bueno, y al último puede ser hasta un tema de jet lag, ¿no? Que el presidente García está un poco con el síndrome transoceánico y ha pedido, dice, acabo de llegar hoy día en la mañana, no me siento bien, posterguemos. No sé, pueden haber muchas razones, pero conozcamos ahora seguramente en las horas siguientes los motivos. Lo que ahí está precisamente uno de los tweets, llegué ¿no? a Lima, asistí a la fiscalía. E inexplicablemente la audiencia se suspendió por segunda vez, lamentable, porque todas las especulaciones han sido respondidas el 19 de octubre pasado. Otros se venden, yo no. Bueno, esta ha sido una frase muy repetida por la portátil del expresidente esta mañana, ¿no? Alan no se vende. Doctor Adriancén, él está señalando algo que no podemos dejar de reconocer. Él asiste a las audiencias, pero la principal pregunta es, ¿de qué delitos se le podrían acusar o en qué delitos habría incurrido el expresidente Alan García? Bueno, a ver, María Jesús, en primer lugar, si tú me permites un par de minutos, hay que hacer un recordaris, porque esto no empieza hoy. Esto empieza en el primer gobierno de Alan García, cuando se metió en el aventurerismo de querer hacer un tren eléctrico en medio de una crisis internacional de la que nos vimos afectados, y además en medio de una crisis que su propio primer gobierno generó. A pesar de ello, el mozo aún tuvo aquella pretensión de llevar adelante un tren eléctrico, y para eso se contrató al consorcio Translima. Debes recordar tú Translima, debes recordar a Siragusa, y con toda seguridad te acuerdas de Zanatti. Alfredo Zanatti. Está absolutamente probado por el juez norteamericano Scofield, por Nelly Calderón y por el juez Hugo Sibina. De hecho, Cateriano lo documenta muy bien en su bestseller El caso García. Scofield, Nelly Calderón y Sibina comprobaron que efectivamente Siragusa había pagado a Zanatti a través de sus cuentas en el Barclays Bank en Gran Caimán la coima que después llegó a manos de García, línea Metro 1 de Lima. ¿Qué ocurrió entonces? García se refugió, fue asilado, y el paso del tiempo provocó la prescripción de ese delito. Nunca fue declarado inocente. ¿Qué pasó inmediatamente después en el segundo gobierno? Se amparaba en la prescripción. Amparaba en la prescripción, que no lo convierte en inocente, sino el paso del tiempo. ¿Qué pasó en el segundo gobierno? 1985, 1986. Lo primero que hace García es decirle a la gente que estaba más cercana a él, el tren eléctrico es una prioridad de este gobierno. Y a partir de allí empezó a tejer una serie de mecanismos por medio de los cuales fue llevando a esta obra, el proyecto del tren eléctrico, a darle la prioridad que no tenía en ese momento. Solo que era indigno ver aquellos pilotes, tú recordarás, ver aquellos pilotes en las avenidas por donde ahora pasa el tren eléctrico vacíos. Esta investigación que sigue José Domingo Pérez, María de Jesús, es una investigación tendente a comprobar que efectivamente Alan García realizó mecanismos y introdujo norma legal, todo un marco normativo para que esta obra finalmente se realice en los términos que se realizó, favoreciendo a Odebrecht. Esa es su responsabilidad en este caso concreto. ¿Qué delito sería este? Muy bien. Allí, por ejemplo, habría que determinar, porque estaríamos hablando, por ejemplo, de una negociación incompatible, podríamos estar hablando de un tráfico de influencias. Corrupción de funcionarios. Es decir, corrupción de funcionarios.
Ahora cohecho cuando ya sabemos lo de las conferencias. Mira, María Jesús, en el primer gobierno, Alan García emitió un decreto supremo declarando de necesidad y utilidad pública el tren. En el primer gobierno se constituyó la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. En el primer gobierno de García se realizaron estas primeras acciones y en el segundo gobierno se le da primero a la Municipalidad Metropolitana de Lima el proyecto, pero luego se lo quitan y se lo dan al Ministerio de Transportes. ¿Quién estaba en Transportes? Cornejo. Lo sabemos, creo, ¿no? Cuba. Ya. Y toda la ¿Quiénes gente que están? rodea. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿están purgando prisión 2 personas relacionadas al ministerio? Bueno, 3 y más, ¿no? Está Cuba, está Cornejo y está Luyo. Y está también la exvoleibolista. ¿Prisión preventiva, le digo? Sí. ¿Cornejo? Sí, es correcto. Mira, yo no veo por qué no. Me parece que las investigaciones se están conduciendo directamente, el hilo de la madeja se va jalando. Todo el mundo se queja que ahora han venido los chiquitos, pero ahora ya hay pruebas mayores de que estaría involucrado. Mientras en algunas agrupaciones políticas se está abordando a las cabezas visibles Sí. o a los personajes Sí. más importantes de la agrupación política, aquí estamos hablando de 2 personas que se encuentran en prisión preventiva, directamente relacionadas, me refiero al Ministerio de Transportes, ¿no? Que en ese entonces efecto. era el señor Cornejo, y nos referimos al señor Luyo y a Cuba. ¿Cómo es posible que el líder de la agrupación, o digamos, cómo ve usted el hecho de que no esté involucrado en este caso el expresidente Alan García Pérez? ¿Qué opina usted? Bueno, esto en primer lugar a mí me llama sobremanera la atención porque las portátiles, para utilizar un término común, han dicho, por ejemplo, en los $800.000 de Yoshiyama, Keiko no tiene nada que ver. En los 24 millones de Metro 1 García no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros más sagaces políticos, los más despiertos, los más Dígase Alan García avispados... Pérez. ¿Sí? Sus ratones andaban de fiesta y ellos no se enteraban. Yo no lo puedo creer. Mira tú, ¿Tienen que inmolarse? yo creo de que hay Algunas una personas, suerte digamos, de, ¿no? yo creo que hay una suerte de lealtad malentendida y por otro lado, Dios sabe que otras cosas más habrán. Ya se han hablado hasta de amenazas, ¿no? Ya, doctora Contra Adrián, ellos y contra sus familias. Hay otro caso, hay otro tema, Encantado. digamos, en lo que tiene que ver con el caso del expresidente Alan García Pérez. Este dinero que habría recibido el exministro en el segundo gobierno de Aprisa, el señor Luis Alba Castro, $200.000, me parece, ¿no es Sí. cierto?, supuestamente para la campaña. ¿Involucra, afecta la situación del exmandatario? Yo veo que esa es una situación sumamente parecida, reitero, sumamente parecida al caso de la señora Fujimori, donde sus más próximos colaboradores recibieron el dinero y se Hay que elaboró al probarlo. interior. Sí, sin duda. Ahora, las declaraciones están del dinero que cobró Alba Castro, y Alba Castro hasta ahora también bien gracias, ¿no? Hay que llamarlo también a que declare y hay que ver su nivel de involucramiento allí. El caso singular es cómo se recibió el dinero y cómo se lavó el dinero al interior. Sin embargo, recibir de una empresa privada para una campaña política no era un delito. No es delito, pero... ¿Se bancarizó? No, y no solamente sería necesario bancarizarlo, sino además acreditar el origen ilícito de ese dinero. ¿Cómo se lava? Mira, María de Jesús, se está diciendo a través de los twitters del expresidente García que todo habría estado en orden, que la conferencia que brindó y cobró $100.000 en Brasil habría estado en orden, Son 35 conferencias. que él fue y $100.000 cobró por y él 35. vino y pagó sus impuestos. Mira, aquello de darle apariencia de legalidad a los delitos no permite y no tolera que la máxima de la experiencia nos diga que es así. La gran pregunta es, ¿quién es Alan García en la comunidad No, internacional? pero permítame, hay una preguntita aquí que le Encantado. quiero formular. ¿Quién dio estos $100.000 finalmente en la investigación? Se Está determina. ¿Quién absolutamente- pagó Perfecto. estos $100.000 de la conferencia? Está de la que él habla? absolutamente demostrado que fue Odebrecht, que fue la caja 2 y que se utilizó A este personaje. a este señor Espinola, a la agencia Espinola, como un intermediario para que contrate y pague la conferencia. Perdón, colaborador eficaz. Ha me sido parece. declarado colaborador eficaz por ¿En la Brasil? justicia brasilera Espinola. Entonces, Odebrecht ya lo dijo a través de sus funcionarios. Nosotros hemos pagado del Departamento de Operaciones Estructuradas, ese dinero se lo hemos entregado a la agencia Espinola para que ellos contraten a García y él pueda dictar esa conferencia.
La máxima de la experiencia dice, ¿quién es García en la comunidad internacional para que se le pague $100.000 por una conferencia? Bueno, pero eso es un tema que finalmente lo La conferencia pudo haberse dictado. Es que esta es una maniobra, es una forma de simular, Ya, correcto. de distorsionar la verdad de las cosas. Yo no dudo que García no pueda ser un conferencista. ¿Es una infracción? ¿Es una falta ética? ¿Es un delito? ¿Qué es? Bueno, si se prueba en realidad que García realizaba estas conferencias a cambio de favores futuros, esto es una promesa, ese es el cohecho, es cuando yo te digo, el mismo caso de las aportaciones de Fuerza Popular. ¿O de Fuerza 2011? O de Fuerza 2011, claro, perdón, tú me corriges tú. ¿Qué ocurre? Yo te doy un aporte a ti con la promesa que luego tú me des algo a mí a cambio. A García se le dieron estas conferencias en pago a lo que ya se había realizado según se ha confirmado aquí. Entonces estamos frente a una figura de cohecho por la que se va a tener que dar explicaciones. No es suficiente haber cobrado, haber extendido un recibo. No es suficiente haber venido a pagar impuestos. ¿Ok? Porque todo esto detrás tiene que tener un sentido y tiene que estar agarrado un sentido a la lógica. Pregunta, ¿el señor García es acaso alguno de estos conferencistas? Vamos a la siguiente pregunta, doctora, antes que el tiempo nos gane en relación a los decretos de urgencia, que entiendo son uno de los temas por los cuales ha sido citado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Los decretos de urgencia, ¿no?, dados durante la gestión del presidente Alan García y que habían favorecido a Odebrecht. ¿A qué montos? ¿De qué montos se estiman aquí? Estamos hablando. Ex ministro de Justicia. Gracias. Está absolutamente probado que se trata de 8.100.000 y las últimas cifras han llegado hasta $24 millones. Con las últimas declaraciones que se han recabado, se está hablando de una coima de $24 millones, de la que ya se tiene absolutamente certeza de 8,1 y se sigue averiguando lo demás. ¿Por ello están presas estas dos personas vinculadas al Ministerio de Comunicaciones? Están ellos presos precisamente por eso. Es que, ¿qué ocurrió? Después de recordar es que hemos hecho el primer gobierno aprista, viene el segundo. Entonces García en su terquedad dice, tengo que hacer el tren eléctrico porque esos pilotes no pueden quedar vacíos, es indigno y además es motivo de burla para mí todos los días. Y lanza esto como un tema de necesidad nacional. Y empieza a dictar una serie de dispositivos legales en ese sentido. Estos dispositivos legales van a conducir finalmente a que el proyecto que está en la Municipalidad de Lima sea entregado al Ministerio de Transportes, donde ya hemos dicho que estaba Cornejo, donde estaba Cuba, en comunicaciones, pero se metía en transportes, etcétera. Y le dice al Ministerio de Economía y Finanzas cosas tan singulares como si hay incrementos, firma adendas, y le dice al MEF, dale todo el dinero que se necesite para el proyecto. Aquello podría estar en la línea de una simple priorización del transporte. Ahí está el señor Cuba, ¿no? Lo vemos justo en la pantalla un poco para recordar a los personajes de los que estamos hablando. Inicialmente, este proyecto se lanzó como un proyecto de llave en mano. Entrégame la obra. A los inversionistas no les interesó. Entonces García dijo, caramba, ¿qué voy a hacer? Y dijo, mira, ¿sabes qué? Tenemos que incrementar la participación del Estado en la inversión porque de otra manera nadie lo va a querer hacer. Y efectivamente, el año 2009 se cambia y se empieza a ejecutar, entre comillas, como una obra pública. Estamos hablando de el metro, ¿no? Estamos hablando de la línea 1 del metro. ¿Y la línea 2? Esto viene a continuación, inmediatamente después de eso. ¿A qué me quiero referir? Mira, el tramo 1 de la línea del metro tuvo un incremento de 26,5%. Y el tramo 2, 54,4%. ¿Te imaginas la cantidad de millones que significó esto? Por eso se justifica que se hayan pagado unas coimas tan altas como aquellas que nos hemos referido. ¿Qué más tenemos? Mira, de estos 24 millones que se sospecha... Según lo dicho por... Según lo dicho por las investigaciones y que está llegando... Los fiscales... Estos 24 millones y este decreto de urgencia 2009, perdón, el decreto de urgencia 32-2009, tienen una cosa muy singular. Cuando este proceso se lanza, lo que ocurre en el tiempo es lo siguiente. Hay un viaje de García con Barata para inaugurar la interoceánica en Cusco y luego García regresa a Lima, convoca un consejo de ministros extraordinario y en ese consejo se aprueba este decreto de urgencia. Luego del viaje a Cusco. Este decreto de urgencia, efectivamente, todo es extremadamente coincidente, siendo que quien finalmente se beneficia con este decreto de urgencia y que finalmente gana la licitación es Odebrecht, precisamente. Bien. Todo ocurre en esos mismos momentos. Mira, aparte del decreto de urgencia,
nosotros tenemos que tener en cuenta además que se empezaron a dirigir una serie de actividades con carácter normativo que lo que iban a hacer era permitir precisamente allanar el camino para que Odebrecht no tuviese ningún inconveniente. Perfecto. Esto es parte de las irregularidades que ha señalado el fiscal en las concesiones, En efecto. es cierto, durante el gobierno de Alan García y que habrían favorecido a Odebrecht. Repítanos la cifra, ¿cuántos millones hablamos? 24 millones ahora con la última información y absolutamente demostrado coimas por 8.1 millones, ¿no? Ya, pero para el señor Velázquez Gisquén podrían estar involucrados aquí los ministros, pero no el presidente. ¿Pasa así en las agrupaciones políticas o cómo es que, bueno, usted ha sido ministro también, ¿no? Del régimen de Ollanta Humala. Y menos en el Conoce APRA, cómo ¿no? es el aparato público. Mira, yo te puedo decir lo siguiente, tú no pones 3 millones de dólares a una campaña sin que el candidato no se entere. Tú no puedes tener en un gobierno coimas por 24.1 millones sin que no el ministro siquiera, sino que el presidente se entere. Entonces, es imposible que estos secretos se guarden sin que la máxima autoridad lo ponga. Esto es tan singular. Correcto, doctor. En el caso de Domingo Pérez se está investigando el caso de Keiko Fujimori por el presunto delito, según lo que señala él mismo, y ha podido así sustentarlo ante el juez, el tema del delito de lavado de activos. En el caso de Alan García, ¿qué es? Con estas últimas revelaciones de las conferencias, yo creo que estaríamos frente a una figura clarísima de cohecho. ¿Ameritaría una prisión preventiva, un impedimento de salida del país? A mí no me parece que en este estadio precisamente, yo creo que tendría que corroborarse. ¿Qué está sucediendo? Estas últimas informaciones provenientes del Brasil ya fueron solicitadas, tienen que llegar al Perú, tienen que traducirse. Una vez que estén traducidas se le llamará a García y se le dirá, señor, hay un testigo proveniente de la Fiscalía de Brasil que ha manifestado tal cosa. ¿Qué tiene usted que decir respecto a eso? ¿Cree usted que ya desde antes de ser citado por esta segunda vez el expresidente ha intentado petardear ya tanto en el Congreso o personas allegadas a Domingo Pérez? Estoy absolutamente seguro de eso y las pruebas son las siguientes. En la comisión Lavallato, Bartra descarta las posibilidades de involucramiento de Fujimori y de García. Esa misma Bartra es la que dice voy a denunciar a Richard Concepción Carguancho y a José Domingo Pérez. Sin embargo, son los luego no lo apristas hizo. los primeros que se unen a Bartra y lo quieren decir. Y finalmente Lo tocaremos olvidemos... en otro, le prometo, en otro momento. Y muchas gracias Pero por sus han habido apreciaciones. muchas muestras de eso. Muchísimas gracias No, gracias al a doctor ti. Gustavo Adriancel, ex ministro de Justicia. 10:47, nos vamos a la pausa.